Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en Maño como suena. Hoy personalmente no os traigo ninguna review, ¿vale? De ningunos auriculares, ni ningún altavoz, ni nada en particular, porque quería hacer un vídeo un poquito especial y como veréis en el título pongo hablemos de auriculares y esto tiene que ver con lo que os quiero traer en este vídeo. Me gustaría, llevaba un tiempo pensando en hacer este vídeo y es porque a muchos sé que os gusta esto y casi todo lo que yo voy a decir hoy posiblemente lo sabréis, pero quizá haya personas que desconozcan estos datos y que les puedan ayudar o les puedan servir a la hora de elegir unos auriculares. A lo que me refiero es que a las especificaciones y características que nos dan los fabricantes cuando estamos buscando o vamos a comprar unos auriculares, voy a hacer un pequeño repaso por ciertas características. Si el vídeo veo que se alarga mucho, lo dividiré en dos partes como he hecho con otros vídeos, pero sí que me gustaría un poquito explicaros estas partes o estas especificaciones. En primer lugar, vamos a hablar de la distancia o el rango efectivo. ¿Vale? Cuando nos hablan de esto en unos auriculares Bluetooth, lo que nos están hablando es de la distancia a la que nuestros auriculares pueden funcionar, digamos, la distancia que puede haber entre el emisor y el receptor, ¿vale? Aunque tanto auriculares como teléfono son emisor y receptor los dos, pero para que me entendáis, el teléfono puede estar encima de la mesilla de noche, pues la distancia que nosotros nos podríamos separar con los auriculares puestos del teléfono que está reproduciendo la música, por ejemplo, sería de manera habitual. Todos los auriculares nos dicen que el rango o la distancia que nos permite el Bluetooth es de 10 metros, ¿vale? Muchas de las especificaciones aparecen con un más menos, ¿vale? Cosa que lo que nos indica es que es aproximadamente de 10 metros. Siempre influye mucho que no haya barreras arquitectónicas. Con esto me refiero a que no haya tabiques, paredes, muros, puertas, cualquier tipo de objeto o cualquier tipo de barrera arquitectónica, incluso un armario, cualquier cosa que pueda hacer que la señal Bluetooth rebote o no llegue tan limpia al receptor, que en este caso serían los auriculares, puede influir en ese rango o en esa distancia efectiva de los auriculares. Pero bien es cierto que si no encontramos grandes barreras arquitectónicas, los 10 metros los podemos conseguir en la inmensa mayoría de auriculares. Pero yo me he encontrado con auriculares que en pequeñas pruebas que he hecho alguna vez ha llegado incluso a duplicar esos 10 metros, incluso a 15-20 metros he podido tener una conexión con cierta estabilidad. Cuando ya pasamos en según qué auriculares de ese rango o esa distancia efectiva, lo que empezamos a notar es cortes en la música, notamos ciertas cosas que nos hacen indicar que nos estamos separando y esa conexión Bluetooth se está perdiendo, ¿vale? Otra cosa que influye en este rango es la siguiente característica que os voy a contar, que todos la conocemos, que es la versión Bluetooth, ¿vale? Cada vez que actualizamos la versión Bluetooth, lo que conseguimos es una mayor estabilidad, una mejor calidad de sonido y además podemos tener una latencia más baja en los auriculares. La última versión de Bluetooth que tenemos, ya sabéis que es la versión de Bluetooth 5.2 y la verdad que ha habido como si dijéramos una evolución desde el 4.2 que tenían los auriculares y algunos altavoces de hace como un par de años o una cosa así, o incluso sí, más o menos un par de años teníamos esa versión de Bluetooth 4.2 a esta versión de Bluetooth 5.2. Ha habido una evolución bastante grande. Los últimos auriculares con Bluetooth 5.2 incluso sin ser gaming nos pueden dar una latencia muy decente, tenemos una buena calidad y sobre todo tenemos una estabilidad de conexión y una calidad de conexión muy buena. Como digo, tienen mucho que ver estos dos conceptos o estas dos características, porque la versión de Bluetooth
influye mucho sobre la distancia efectiva a la que los auriculares se pueden separar del emisor, como puede ser, por ejemplo, como digo, un teléfono o una tablet, ¿vale? Estos son los dos primeros, las dos primeras características que quería explicaros. La siguiente característica que os quiero explicar y que quizá muchos habréis visto y que sé que conoceréis es lo que se llama la respuesta de frecuencia, ¿vale? O el rango de frecuencia, mejor dicho. El rango de frecuencia es, digamos, las frecuencias, el margen de frecuencias que nuestros auriculares nos pueden aportar. La inmensa mayoría, por no decir todos, ¿vale? Lo habitual, lo más normal, es que todos los auriculares nos digan que tenemos entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Qué ocurre? Que este rango de frecuencias es como si dijéramos el rango de frecuencias que el oído humano es capaz de diferenciar y de detectar. Por lo tanto, los auriculares, la inmensa mayoría de ellos, nos van a dar este rango de frecuencias, ¿vale? Aunque hay auriculares que pueden incluso darnos mayor rango, ¿vale? Hay ejemplos como el que tengo aquí apuntado yo, que hay modelos que nos pueden dar entre 5 Hz y 33.000 Hz, ¿vale? Que es un rango mucho mayor, pero como digo, la inmensa mayoría de marcas y de modelos se centran entre esos 20 y 20.000 hercios. Ahora, la siguiente cuestión, hercios. ¿Qué son los hercios? Un hercio es un ciclo, una fase por segundo de algo, ¿vale? Se puede aplicar a muchos conceptos o a muchas situaciones. En este caso, si nos centramos en nuestro, o en este caso, en el tema de los auriculares, ¿no? Que es lo que venimos a tratar ahora, sería la cantidad de veces que el diafragma puede moverse por cada segundo, ¿vale? Esto es lo que va a hacer que nosotros diferenciemos entre rango medio, rango alto y rango bajo, ¿vale? Frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. ¿Qué ocurre? Que estos hercios lo que hacen es, cuando nos dicen entre 20 y 20.000, es que 20 hercios sería la frecuencia más baja y 20.000 hercios sería la frecuencia más alta. Por lo tanto, tendríamos los graves y los agudos, y los rangos medios se quedarían en la zona media de ese rango de entre 20 y 20.000. Es una manera un poquito sencilla de explicaros cómo funciona, pero que sepáis que lo siguiente que tiene correlación con este concepto del rango de frecuencia y de los hercios son los diafragmas. Los diafragmas tienen mucho que ver con este apartado del rango de frecuencia, ¿vale? Que sepáis que hay en los auriculares que solemos usar tenemos diferentes digamos diámetros de diafragmas, ¿vale? En auriculares más pequeñitos de botón pues nos podemos encontrar desde 5 o 6 milímetros hasta 13, 15 aproximadamente podríamos tener dentro de unos auriculares de los que estamos habituados a encontrar, ¿vale? Por ejemplo, los anteriores que yo analicé, los Edifier X2, tenían 13 milímetros de diámetro en sus drivers. Hay auriculares, si no me equivoco, los Realme Buds Wireless Pro creo que tenían 13,6 o 14, en fin, tenemos en ese tipo de auriculares podemos encontrar, como digo, entre 5,6 a 14-15 milímetros de diámetro en los drivers. Y en auriculares de diadema, auriculares over ear, pues podemos encontrar diafragmas desde 20-30 hasta 40-50 milímetros aproximadamente, donde lo habitual, lo más común es que nos encontremos driver de 40 milímetros de diámetro. Y a lo que yo iba en cuanto a la relación que tienen estos dos conceptos es que la lógica nos hace pensar que unos auriculares con unos diafragmas, con un mayor diámetro nos van a dar una mejor calidad de sonido, y eso no es exactamente así. No tiene una relación directa
el diámetro de los diafragmas con la calidad de sonido. Y esto os voy a pasar un poquito ahora a explicar. Bueno, y volviendo a los conceptos que os he comentado que guardan correlación, que serían los drivers de los auriculares con el rango de frecuencias, os voy a dejar algunos vídeos para no ser demasiado pesado a la hora de explicarlo, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, y os voy a dejar algunos vídeos que estaréis viendo ahora de la manera que funcionan nuestros auriculares, ¿vale? Nuestros diafragmas o los drivers de los auriculares. Básicamente lo que hacen los diafragmas es impulsar el aire, ¿vale? Y esa cantidad de veces que impulsan el aire por segundo serían los hercios. Por lo tanto, menos veces por segundo nos darían frecuencias graves, más veces por segundo nos darían frecuencias agudas. Estaréis viendo en los vídeos, me imagino ahora un poquito, los componentes que tienen estos drivers. Estos drivers cuentan con una membrana, con una pequeña parte que es como si dijéramos un amortiguador de esa membrana, y acoplado a la membrana tienen una bobina de cobre, ¿vale? Pequeñita, y dentro de esa bobina va un imán, ¿vale? Que tiene magnetismo permanente, ¿vale? Y que normalmente suele ser de grafeno, porque el grafeno tiene un gran poder magnético. Así que los auriculares suelen usar el grafeno para tener una mayor duración y para tener una mejor efectividad. ¿Qué ocurre? Que cuando damos corriente a esa bobina, lo que hacemos es la magnetizamos. Por lo tanto, esa bobina recibe impulsos eléctricos y de esa manera consigue hacer los movimientos para mover ese aire que hace que nosotros en nuestros oídos podamos captar ese sonido, ¿no? Como digo, no voy a extenderme mucho en este sentido porque tampoco quiero ser demasiado técnico, porque no quiero hacer un vídeo aburrido de esto, pero como habréis podido ver en los vídeos, el funcionamiento, aunque es más complicado, de alguna manera se ve más sencillo en el vídeo. Como digo, no tiene toda una relación la calidad de sonido con el tamaño del driver, ya que tenemos bien claro el ejemplo, por ejemplo, con los Sony WF-C500, cuentan con drivers de 6 milímetros y tenemos una calidad de sonido brutal y tenemos unos graves muy buenos para tener unos drivers tan chiquititos. Así que no os dejéis guiar solamente por el tamaño del driver, ¿vale? No quiere decir que el driver sea más grande para que los auriculares nos den una calidad mejor, ya que luego hay muchísimos componentes que pueden influir en esto. Sobre todo, pues, por ejemplo, el firmware que usan en los auriculares, ¿vale? La ecualización que la marca le da a sus auriculares, porque en teoría todos los auriculares, si dan de 20 a 20.000, todos los auriculares tendrían un sonido plano, ¿vale? Tendrían un sonido igual, pero ahí es donde las marcas ponen su granito de arena, y es donde se dedican a ecualizar los auriculares para decir, pues aquí queremos que estos auriculares tengan más refuerzo de graves, queremos un equilibrio pero un poquito más los graves. Se encargan de ecualizar los auriculares, y pese a que podamos encontrarnos dos auriculares con los mismos drivers que aparentemente vayan a ser iguales, las marcas se encargan de ecualizar y de dar un poco esos matices particulares de cada marca. Por supuesto, tenemos otra variación, otra diferencia que puede hacer que el sonido sea mejor o peor, como es el hardware, ¿vale? El hardware es los materiales que utilicen para hacer esos componentes, la manera de instalarlos. Por ejemplo, auriculares que tienen salida de aire, aunque parezca extraño, en auriculares tenemos auriculares con salida de aire, conseguimos unos graves mejores, porque al poder salir el aire, los graves son más rotundos y no tienen esa reverberación que tienen otros. Influye mucho incluso lo que es la caja de resonancia que tienen los auriculares. Así que en ese sentido tenemos muchas variaciones que pueden hacer que los auriculares tengan mejor o peor calidad, y no
nos tenemos que centrar únicamente en el tamaño de los drivers. Así que no os confiéis y solamente os fijéis en el tamaño del driver, porque hay muchísimas cosas que influyen en la calidad de sonido. Muchos de vosotros, continuando con el tema de los drivers, habréis oído hablar de los drivers dinámicos. ¿Vale? Estos drivers dinámicos son unos diafragmas que están pensados para darnos un rango de frecuencias mucho mejor y trabajan de una manera mucho más efectiva, además de consumir menos potencia que otros diafragmas, ¿vale? Así que si encontráis en las especificaciones que tenemos unos drivers dinámicos, normalmente siempre van a tener mejor calidad que unos drivers normales. Tampoco quiero que lo toméis al pie de la letra, porque podemos encontrar drivers normales que den muy buena calidad y drivers dinámicos que a nivel de ecualización y a nivel de firmware sean un desastre y no nos den una buena calidad, pero por norma general unos drivers que sean dinámicos siempre, como digo, como norma general, pero no quiero decir que sea para todos igual, ¿vale? Unos drivers dinámicos normalmente nos van a dar mejor calidad de sonido, así que si encontráis esa especificación, sí que podéis tener un poquito más de confianza en que puedan ser unos auriculares con mejor calidad de sonido, aunque tampoco, como digo, tampoco lo toméis al pie de la letra, porque en todo este tema, en todos los apartados que os he contado, es todo muy relativo.